Gracias de paz, mis queridos hermanos, muy buenos y bendecidos días tengan. ¿Qué tal? Espero que tengan un día maravilloso y que el Señor esté con ustedes. Bueno, hermanos, bienvenidos de nuevo a otro devocional diario para la gloria de Dios. Les doy las gracias por ser fieles a estos devocionales, a este canal y sobre todo fieles al Señor y a su palabra. Amén, hermanos. Soy su hermano David, desde aquí, desde Barcelona, y hoy ya es 4 de septiembre, como dije ayer, hemos acabado el mes de agosto muy bendecido, gracias a Dios, y empezamos otro mes que espero que el Señor obre en nosotros y siga bendiciendo nuestras vidas. Amén. Pues como decía, hoy es 4 de septiembre y en nuestra lectura, si no me equivoco, 121. Gloria a Dios por estas lecturas. Espero que sean muy edificantes, espero que el Señor esté obrando en sus vidas, esté transformando sus vidas, que se vea el fruto en sus vidas y sobre todo que nos podamos edificar cada día, podamos aprender más de su palabra como hermanos en Cristo. Amén. Pero sobre todo lo que me da gozo y alegría es saber que el Señor está obrando en ustedes y cada día sus vidas van cambiando cada día más conforme a la voluntad de Dios y no a la suya. Amén. Estoy muy contento, muy gozoso. Y hermanos, hoy la lectura, el título se llama Ansiando su Salvador y bondadoso toque. Como decir que nosotros ansiamos, ¿no? Ansiamos que Dios esté con nosotros, ansiamos que Jesús nos toque cada día, ansiamos que caminen con nosotros. Tenemos ganas que Jesús esté con nosotros. Sabemos que está con nosotros, pero muchas veces tenemos más ganas. Y muchas veces porque tenemos que dormir, si no, ni dormiríamos y estuviéramos con Jesús todos los días. Qué maravilloso, hermano. Pero si les parece bien, como siempre, antes de leer tanto la porción de la palabra como el devocional de hoy, vamos a hacer una pequeñita oración para que el Señor nos dé dirección, nos guíe en sus lecturas y a partir de ahí empezaremos a leer la maravillosa palabra del Señor, el devocional y que Dios hable a nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre mío, por poder leer tu palabra, por poder leer estos devocionales, por poder leer libremente, por poder predicar tu Evangelio Santo, Padre. Pues sabemos que hay hermanos en otros países que solamente por abrir una Biblia pueden perder la cabeza y pueden morir, Padre. Pero aún así esos hermanos son fuertes, están firmes en la fe y no niegan su fe. Prefieren morir por ti que no negarte. Qué maravilla, Padre mío, que podamos decir lo mismo nosotros, Padre mío, tan poderoso. Que podamos decir, como Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué maravillosa frase, qué maravilloso que esto entre en nuestros corazones, Padre. Por eso te damos gracias por todo lo que haces en nosotros. Te damos gracias por la cruz, Padre. Gracias por Jesús. Gracias por nuestra transformación. Gracias por lo que seguirás haciendo en nosotros, porque confiamos en ti cada día y que tú lleves nuestras vidas conforme a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Padre mío, que dirijas nuestras vidas. Por eso asimismo te pedimos que en este momento, igual que diriges nuestras vidas conforme a tu voluntad, dirijas esta lectura, Padre. Que nos hables a nuestros corazones y que tú nos hables para enseñarnos qué quieres decirnos en la palabra de hoy, Padre. Danos sabiduría, conocimiento, pero sobre todo aprender, a poder escudriñar tus escrituras, a poder meditar en estos devocionales y a poder ponerlos en práctica, para así examinarnos de cómo llevamos la vida espiritual, la vida cristiana y ponernos manos a la obra para mejorarla siempre con tu ayuda y tu fortaleza. Así que, Padre, dirígenos en el día de hoy y háblanos a nuestros corazones. Y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, es un gozo, como he dicho, volver a estar con ustedes. Y el título de hoy, como decía, se llama así: 4 de septiembre, ansiando su Salvador y un bondadoso toque. Y entenderán por qué dice la palabra toque. Vamos a irnos al Evangelio de Marcos y vamos a ir el capítulo 1, versículo 41. Pero leeremos el 40, 41 y 42 para poner un poco en contexto lo que quiere decir aquí la palabra y nos centraremos en el 41, que es la lectura de hoy. Amén. Pues si me acompañan a la palabra, leeremos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 42. Y así dice la palabra del Señor. Marcos, capítulo 1. La predicación de Juan el Bautista. Versículos 40 al 42. Y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose, y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Vamos a repetir el versículo 41, que es el que va a la lectura de hoy. Movida su compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Aquí vemos, hermanos, como un leproso va a Jesús y él le dice
soy un leproso, arrodillándose, humillándose, ¿no? Con humildad. Dice, mira, tengo esta lepra, tengo esto. Si tú quieres, conforme a tu voluntad, si tú quieres una forma de respeto, tócame y límpiame. Y el Señor, movido a compasión, pues tenga compasión por los pobres, compasión por los necesitados, como dice, Él vino a salvar a pecadores, lo toca, le dice, quiero salvarte, porque es mi voluntad la que quiero que se haga en ti. Lo toca y Él limpia al instante, la lepra dejó y quedó limpio. Porque hermano, acostúmbrate a cuando hables con el Señor, aquí como el leproso habló con Jesús, acostúmbrate a decir, Padre, si es tu voluntad, hazlo, si no, no, conforme a tu voluntad. Y aquí le dijo lo mismo el leproso, estoy mal, tengo lepra, estoy triste, humillado, de rodillas, con actitud humilde, si quieres, tócame y sálvame de la lepra. Y Jesús, conforme a su voluntad, me da compasión, quiso tocarlo porque Él quiso, porque Él era Dios en este mundo. Lo limpió y lo salvó. Y así más o menos, hablando de la sanación de Dios, la sanación de Jesús, te dice, por ejemplo, que la respuesta de Jesús, en este momento, ¿no? La respuesta de Jesús y la referencia a las leyes de purificación respaldaban la voluntad de Dios para sanar. O sea, la respuesta de Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y Dios, pues, tanto Jesús y Dios podía sanar, porque Dios le daba esa potestad para que él sanara. Y fue conforme a la voluntad de Jesús que tocó al leproso y lo limpió. Amén. Vamos a leer el texto de hoy. Y dice así, ansiando su salvador y bondadoso toque. Las primitivas tinieblas oyeron el mandato del Todopoderoso, sea la luz, y enseguida fue la luz. La palabra de Jesús es en majestad igual a esta antigua palabra de poder. La redención, como la creación, tiene su palabra de poder. Jesús habla y queda hecho. La lepra no se cura con remedios humanos, pero desaparece enseguida ante el quiero del Señor. Para esta enfermedad no hay esperanza de cura. El cuerpo no puede hacer nada para su propia sanidad, pero la palabra de Jesús efectuó una sanidad duradera. El pecador está en una condición más miserable que la del leproso, que imite pues su ejemplo y vaya a Jesús, rogándole e hincando la rodilla, que ejerza la poca fe que tiene, aunque no puede decir más que, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y entonces no habrá necesidad de dudar del resultado. Jesús sana a todo el que va a Él y no lo echa fuera. Al leer el pasaje en que ocurre el texto de hoy, es digno de observar con piadosa atención el hecho de que Jesús tocó al leproso. Esta persona inmunda pasó por alto las reglas de la ley ceremonial y se metió en la casa, pero Jesús, lejos de reprenderlo, pasa él mismo por alto esta ley para entrevistarse con él. Jesús hizo con el leproso un intercambio, pues si bien lo limpió, contrajo al tocarlo, según el Levítico, contaminación. Así también Jesucristo fue hecho pecado por nosotros, aunque Él no conoce pecado, a fin de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Oh, si los pobres pecadores fueran a Jesús creyendo en el poder de su bendita obra de sustitución, pronto conocerían el poder de su bondadoso toque. La mano que multiplicó los panes, que alzó a Pedro cuando se hundía, que sostiene a los afligidos, tocará al pecador que lo busque y en un instante lo hará limpio. El amor de Jesús es fuente de salvación. Nos ama, nos toca y vivimos. ¡Wow, hermanos! Maravillosa palabra, hermanos. Es maravilloso. Como vemos, si Jesús quiere, te toca, te restablece y te limpia, conforme a su voluntad. Por eso decimos que estamos, como dice el título, ansiando su Salvador y bondadoso toque. Tenemos ansia de ir a Jesús. Tenemos ansia de que nos toque. Él ya, por medio, como dije en otro vídeo, por medio de la cruz, ya Él, su Espíritu, fuimos sellados por el sello del Espíritu Santo y Él nos salvó. Pero aquí vemos que nosotros cada día más ansiamos. Ansiamos estar con Jesús, ansiamos comportarnos con Jesús, ansiamos que Jesús nos toque cada día y sabemos que está con nosotros cada día, pero ansiamos que esté con nosotros. Y aquí también dice que muchos de aquellos que no conocen a Jesús tendrían que ser ansiosos en ir a Jesús, porque Él, con un solo toque, como pasó con el leproso, puede limpiar, no a cualquiera, sino puede limpiar a cualquier persona que Él quiera salvar conforme a su voluntad.
Amén. Aquí vamos a leer solamente los textos en los cuales son un poco extensos para sacaremos una idea de cada texto. El primero te dice que debemos correr a Jesús para que nos limpie, como los leprosos. Así como el leproso corrió y lo limpió, como nosotros, que somos pecadores, nosotros somos peor que este leproso a veces. Tenemos que correr con humillación y humildad al Señor para que nos limpie y nos restablezca otra vez de nuevo. Porque desgraciadamente pecamos, desgraciadamente caemos. No caemos todos los días, no caemos siempre, porque decimos que el que practica el pecado es del diablo. Pues desgraciadamente caemos. Por nuestro carácter, un día malo, cualquier cosa, pecamos. Pero tenemos que correr al Señor para que nos limpie y nos restablezca como hizo con este leproso. Así que a veces, hermanos, somos peores que los leprosos. Amén. Y dice así: el pecador está en una condición más miserable que la del leproso. Que imite pues su ejemplo y vaya a Jesús rogándole y hincando la rodilla. Que ejerza la poca fe que tiene, aunque no puede decir más que Señor, si quieres puedes limpiarme. Y entonces no habrá necesidad de dudar del resultado. Jesús sana a todo el que va a Él y no lo echa fuera. O sea, que corramos a Jesús, como si somos peores que este leproso. Cuando pequemos, hermano, corre a Jesús en acto de humillación, arrodíllate delante de Él, pídele perdón, pide que te restablezca y dile la frase: Señor, si quieres, puedes limpiarme, que se haga conforme a su voluntad. Y hermano, te aseguro que Jesús no te va a rechazar. Jesús no te va a echar fuera, sino como dice aquí, Jesús sana a todo el que va a Él y no lo echa fuera. Ya esa es la respuesta que Jesús te va a fortalecer, Jesús te va a restablecer, Jesús te va a sanar y te va a poner otra vez en el camino correcto en que has caído. Pero hermano, ves con acto de humillación y de humildad, pidiendo perdón y decirle: Señor, si tú quieres, límpiame, tócame y fortaléceme. Y si corremos a Jesús con un corazón humillado y humilde, te aseguro, hermano, que Jesús te va a restablecer y a sanar, como pasó con este leproso. Humíllate ante el Señor, corre a los pies de Cristo, pide perdón, arrepiéntete, y Él, de estar aquí, te exaltará, te subirá y te dirá: sigue adelante, yo te sano, yo te fortalezco, pero sigue adelante. Y va a estar ahí Jesús con nosotros todos los días de nuestra vida. Y el segundo texto te dice que solo por Cristo hay salvación. Solo. Desde el momento en que Jesucristo murió en la cruz, se dio por nosotros y murió por nuestros pecados, por nuestros males, para que nosotros fuéramos salvos, a partir de ahí fue el acto más maravilloso de la salvación. Por eso, Dios derramó la ira que tenía sobre nosotros para mandarnos al infierno directamente, la derramó sobre su Hijo sin pecado y sin mancha, para que por medio del sacrificio de Cristo y la muerte de Cristo nosotros fuéramos salvados y viniéramos de las tinieblas a la luz, tuviéramos una nueva vida. Por eso, que solo por medio de Cristo hay salvación. Jesús es el que intercede entre el Padre y nosotros. Por medio de Jesús solamente hay salvación, no por otro, solo por Cristo, que tuvo que morir para que la promesa del Padre se cumpliera y para que nosotros fuéramos salvos y nos estuviéramos en el camino correcto. Amén. Y dice así: así también Jesucristo fue hecho pecado por nosotros, aunque Él no conoció el pecado, a fin de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O si los pobres pecadores fueran a Jesús, creyendo en el poder de su bendita obra de sustitución, pronto conocerían el poder de su bondadoso toque, la mano que multiplicó los panes, que alzó a Pedro cuando se hundía, que sostiene a los afligidos, tocará al pecador que lo busque y en un instante lo hará limpio. El amor de Jesús es fuente de salvación, nos ama, nos toca y vivimos. Mira esta frase: el amor de Jesús es fuente de salvación. ¿A qué se refiere? A que Jesús se sacrificó por nosotros en el maravilloso acto de amor jamás contado. Fue el acto más maravilloso de amor. Murió por nosotros, se sacrificó para que nosotros fuésemos salvos. Como dice, Él nos ama, por medio de la cruz de Cristo, Él nos ama, nos toca y vivimos. Por medio de la cruz de Cristo, sacrifica por el amor que tiene a nosotros, nos toca, nos da la salvación, nos hace nacer de nuevo y vivimos y somos nueva criatura, limpiados por la sangre del Cordero de Dios. Por eso te dice, nosotros hemos experimentado esa salvación, nosotros hemos experimentado ese toque del Señor, nosotros hemos experimentado ese nuevo nacimiento y lo seguimos experimentando. Pero como dice, ¿cómo aquella gente que no conoce a Jesús, que corran a Jesús, porque Jesús los puede cambiar?
Como dice, pronto conocerán el poder de su bondadoso toque. Como dice, Jesús hizo milagros que multiplicó los panes y los peces. Jesús fue aquel que alzó a Pedro cuando se cayó, que estuvo con él. Es el que sostiene a los afligidos. Por eso, todo aquel que va a Cristo, Cristo no lo echa fuera, sino que lo restablece, lo ama y lo hace nueva criatura y le hace vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Así que, hermano, como dice, que tengamos esas ansias por el Salvador y maravilloso, bondadoso toque de Jesús todos los días en nuestras vidas. Y sigue predicando el Evangelio, porque si Dios quiere, puede salvar a otras personas, aunque sean impías, y puedan experimentar el maravilloso milagro de Cristo, que hizo por nosotros, lo haga en ellos. Amén. Por eso, como título final, podemos poner que el amor de Jesús salva y transforma. La cruz de Cristo fue el acto, como digo, más bonito, más maravilloso que Jesús hizo por nosotros por amor. Por eso, el amor de Jesús es solamente el amor de Jesús, es aquel que salva y transforma nuestras vidas. Y es por medio de Dios que obra en nosotros para que algún día podamos tener el amor de Jesús, igual que Jesús tuvo ese amor, para que nosotros lo podamos tener con los demás. Así que solo por medio de Cristo somos salvos. Solo por medio de Cristo somos transformados. Y solamente el amor de Cristo es el que permitió que tú y yo estemos aquí adorando al Padre y al Hijo y siguiendo una vida conforme a la voluntad de Cristo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial Todopoderoso, te damos las gracias por esta palabra. Gracias por hacernos entender que como el leproso dijo conforme a la voluntad de Jesús, si quería tocarle para que le limpiara y le salvara, y Jesucristo, conforme a su voluntad, lo tocó y lo limpió. Nosotros a veces somos peores que los leprosos, pero a veces tenemos que ir humillados, actitud humilde, con rodilla hincada en el suelo, a Jesucristo, a pedirle, por favor, Señor, si quieres, límpiame. Siempre que se haga su voluntad, Padre. Ayúdanos a arrepentirnos, a ir a Jesús y pedirle, por favor, que si Él quiere, nos cambie, nos haga limpios, nos sane, nos dé esa fortaleza para seguir adelante, Padre. Así que ayúdanos a confiar en Jesús, porque sabemos que todo aquel corazón arrepentido que viene a Jesús no lo rechaza. Si no sabemos la respuesta, pero que vayamos con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, y sabemos que Cristo va a estar con nosotros, y nos va a ensalzar de nuevo. Así que, Padre, ayúdanos, Padre, a entender que solamente la salvación solamente es por medio de Jesús, que tuvo que morir, el único sin pecado y sin mancha, tuvo que morir por todos nosotros que éramos pecadores. Y ayúdanos, Padre mío, a saber que tengamos esas ansias para que Jesús nos toque cada día de nuestra vida, que Jesús esté con nosotros cada día de nuestra vida y que podamos algún día tener el carácter de Cristo. Que tú eres en nosotros para poder tener ese carácter de Cristo, que se refleje Cristo en nosotros, y sobre todo sabiendo que por medio de la muerte de Jesucristo nosotros fuimos salvos. El amor que Cristo demostró en esa cruz muriendo por nosotros fue el propósito tuyo y fue lo que dio al final la salvación para nosotros, porque sabemos que Jesucristo nos ama, nos toca y nos vivifica. Es decir, que nos ama, murió por nosotros con ese acto de amor para que nosotros fuéramos tocados por Él y tengamos una nueva vida en Cristo Jesús. Así que, Padre, sigue transformándonos a la imagen de Cristo, sigue poniendo el carácter de Cristo en nosotros, que cuando la gente nos vea se refleje a Cristo en nosotros, porque solamente Cristo es aquel que puede salvar y transformar. Así que, Padre mío, a esa es la gloria y la honra a nuestro Salvador, Jesucristo. En el nombre de Él hemos orado. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el devocional de hoy. Recuerda, hermanos, aquí el leproso le pidió al Señor que sea su voluntad lo tocase para limpiarle y sanarlo. Y Jesús lo tocó conforme a la voluntad de Jesús. Él quería salvarlo. Por eso, hermanos, siempre que oremos, siempre que haremos con el Padre, que sea conforme a su voluntad y no a la nuestra. Porque, hermanos, Jesús te salvó a ti y a mí, muriendo en esa horrenda cruz. Dio su vida por nosotros y nos salvó. Jesús es el único que salva y transforma. Jesús te amó, hermano. Jesús te amó. Jesús te tocó. Y Jesús te dio una nueva vida. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. Aprovechalo, porque es un privilegio ser un escogido de Dios, es un privilegio haber sido amado por Dios, seguir siendo amado por Cristo, es un privilegio que Jesús te ha tocado, es un privilegio que por la sangre de Cristo estemos tú y yo aquí ahora
viviendo una nueva vida, una vida eterna en Cristo Jesús. Así que da gracias a Jesús por el sacrificio y que tengas esas ansias, esas ganas y ese gozo de caminar cada día con Jesús. Amén. Recuerda que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús fue la persona por la cual tú y yo estamos aquí, que somos salvos por la gracia de Dios, que somos salvos por la muerte de Cristo y tenemos esta nueva vida porque fuimos limpiados a precio de sangre, pero no una sangre cualquiera, sino la sangre del Hijo de Dios. Amén. Así que pídele a Dios que te dé fortaleza, que te siga transformando, que siga obrando en ti y que Jesús esté cada día siempre en tu vida. Y que miremos que Jesús es nuestro modelo a seguir, que seamos como Jesús fue, que hablemos como Jesús habló y sobre todo enfócate en Jesús nuestro Salvador. Amén. Pues que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes, hermanos. Que tengan un maravilloso día y recuerda, solus Christus, solo Cristo, solo por medio de Él estamos aquí. Por Él, para Él y con Él estamos nosotros. Porque Jesús fue nuestro Salvador en ese madero y gracias a Él estamos aquí, ya no estamos perdidos, sino estamos en el camino correcto, en la dirección correcta, porque recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sin Cristo estaremos perdidos. Así que dale gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, dale gracias a Jesús por derramar su sangre, dale gracias porque tú y yo estamos vivos gracias a Jesucristo. Amén. Cuídense mucho. Tengan un maravilloso día. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.